¿Era Elizabeth una genio o era una villano? ¿Era las dos cosas? ¿Por qué no se le cataloga de villanos a otros tantos estafadores de la industria científica, médica, corporativa, etcétera? ¿Por qué se toma a Elizabeth como un caso especial? Si tú te metes a YouTube encontrarás... Hoy te voy a hablar de la villana más chingona de la ciencia. Sí, estoy hablando de Elizabeth Holmes. Y hablo quizá de no la mayor villana, sino de la mayor hacker del sistema y aparato científico que a la fecha de la historia hay. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Pues nada más y nada menos, si tú la googleas, buscas en YouTube, buscas noticias, foros de tecnología, empresas de biotecnología o cosas relacionadas a las startups, o eres un seguidor de lo que sucede en Silicon Valley, en el 2022, Theranos, encabezada por Elizabeth Holmes, cayó en la desgracia cuando fue condenada a casi 12 años de prisión. ¿Pero qué hizo Elizabeth Holmes? Nada más y nada menos que prometer a la industria farmacéutica una revolución médica. Con un pinchazo en el dedo y una gota de sangre, analizaría las probables enfermedades en las que tiene riesgo de padecer a alguna persona, como tú, como yo o como un ser querido. Así es, lo que Elizabeth Holmes prometía era esperanza. Y para ello sedujo y conquistó no solamente al aparato científico privado de Silicon Valley, sino también a muchos de los más grandes veteranos e inversores de la ciencia médica. Quédate si quieres saber la conclusión más relevante, porque el caso de Elizabeth Theranos nos da indicios de cómo funciona la ciencia. Vamos allá. Empecemos por el principio. Aquí hay un chisme muy interesante, y es que, como muchas empresarias, hay un inicio romántico con Theranos y con la carrera de Elizabeth Holmes. Para empezar, acudió a una universidad muy importante donde, como los grandes empresarios, al igual que el creador de Microsoft o el creador de Apple o el creador de Facebook, dejó los estudios de manera temprana. Te digo que es un inicio romántico porque la idea de Elizabeth Holmes sobre Theranos y sobre revolucionar el cómo se hacen los análisis médicos para predecir de manera temprana enfermedades surgió cuando ella estaba en un viaje. Uy, sí, en un viaje muy místico. Y tuvo una enfermedad. Lo que sucede es que durante esta enfermedad a Elizabeth le tuvieron que retirar sangre y a ella le dan miedo las agujas. Así que, en contra de este miedo y como una manera de revolucionar, es una palabra que voy a repetir mucho porque no conozco una más acertada, dijo: hay que ver la manera en que los pacientes no solamente tengan que ser afectados por agujas, sino que no tengan que donar tanta sangre para que estos análisis sean posibles. Ella se imaginaba y tenía un sueño, una máquina en la que pudieras introducir una gota de sangre y esta hiciera los análisis y te dijera si eras propenso a tener diabetes, a desarrollar alguna afección cardíaca, pulmonar, neurológica, etc. Sin embargo, hay un problema. Elizabeth Holmes le propuso al profesor Robertson crear una empresa en el otoño de 2003, cuando ella tenía 19 años de edad y durante su segundo año en la Universidad de Stanford. Usó el dinero que sus padres habían ahorrado para su educación para fundar la empresa Real Time Cures en Palo Alto, California. Posteriormente, cambió el nombre de la empresa a Theranos, una mezcla de las palabras en inglés para terapia y la... No te voy a aburrir con estos detalles porque hay muy buenos documentales ya aquí en YouTube, como el de Mente Humana o el de este creador que está aquí arriba, que ahorita no me acuerdo del nombre. Ahí encontrarás mucho sobre cómo funcionó la estafa y también sobre cómo funcionaba Elizabeth Holmes en cuanto a su mente de criminal. Yo te voy a hablar de una relación también curiosa, y es cómo ella hackeó el sistema médico, el sistema de la ciencia privada, para que tú me digas al final de este video si ella es una villana o una genio. Elizabeth Holmes se centraba exclusivamente en el éxito y no sentía la necesidad de ceder ante los hombres. Sus acciones estaban impulsadas por la ambición
y aunque profesaba la importancia de los beneficios altruistas de sus aspiraciones, quería alcanzar sus metas de una manera que le permitiera ganar poder, riqueza y fama. Incluso cuando Elizabeth era niña, se dice que traicionó esta mítica respuesta sobre qué quieres ser cuando seas grande, ya que ella, en lugar de responder algo como quiero ser presidenta de Estados Unidos, dijo que ella sería tan millonaria e importante que incluso el presidente de los Estados Unidos querría casarse con ella. Y esto demuestra uno de los principales rasgos narcisistas de Elizabeth Holmes, ya que ella jamás permitió ser considerada como alguien que estaba sobajada por el poder de alguien más. De adulta, en la época en la que Elizabeth buscaba un puesto alto, de alto rango, adoptó rasgos masculinos que iban desde llevar pantalones de forma constante hasta hacer de los cuellos de tortuga negros su vestimenta característica, emulando el icónico masculino Steve Jobs. Este es quizá el ejemplo más conspicuo de desviación de las normas de género. Adoptó una voz de barítono. Se dice que el tenor discordantemente bajo de su voz fue fabricado como una forma de ser tomada en serio en Silicon Valley, en lo que es abrumadoramente un mundo de hombres. Y aquí entra el primer cuestionamiento, o más bien el más importante que te hago. ¿Crees que Elizabeth Holmes es una genio o una villano? Yo creo que es una genio, porque Elizabeth Holmes se dio cuenta de que el sistema y el aparato científico privado no solamente funciona demostrando resultados comprobables como se supone que es la ciencia, o garantizando ganancias como se supone que funciona una estrategia de comercio y de marketing viable. Elizabeth Holmes demostró que mucho de lo que ella necesitaba era comportarse como una persona con autoridad y además saber utilizar sus características seductoras y su encanto como persona, mujer. Elizabeth Holmes no tenía un equilibrio entre el trabajo y la vida privada, ya que trabajaba 16 horas al día, 7 días a la semana y supuestamente dormía solo 4 horas por noche y esperaba un compromiso similar de los empleados. Así que crees, ella exigía más que tu jefe que te pusieras la camiseta. Elizabeth es descrita como una mujer que contaba cuentos fantásticos. Era como una solterona, no solo por su independencia y poder, sino también porque creaba la apariencia de estar casada con su trabajo. A pesar de estar en una relación con el director de operaciones de Theranos, Ramesh Sunibalwani, ocultó esta parte de su vida y se presentó como solterona. Estar soltera era parte de su imagen, tal vez porque quería evitar la impresión de que estaba sujeta a cualquier agitación emocional relacionada con el romance y que ésta pudiera interferir en su liderazgo. Mantener la relación en secreto también ayudó a crear la impresión de que estaba impulsada al extremo de renunciar a las relaciones románticas. Esto, a su vez, puede haber minimizado cualquier especulación que socavara su autoridad, ya que los empleados e inversores, de lo contrario, podrían haber cuestionado el impacto de la dinámica de poder entrelazada con el romance, especialmente dado que Balwani era casi 20 años mayor que ella. Otra posibilidad es que su condición de solterona pudiera haber sido más atractiva para los inversionistas, que en su mayoría eran hombres mayores que caían en su encanto. Titulares como el siguiente transmiten los poderes sobrenaturales de Elizabeth. Es innegable, sus objetivos eran, una y otra vez, hombres mayores. Como Elizabeth Holmes sedujo a los más poderosos del mundo. Esta es una historia en la que se describe a Elizabeth como seduciendo a hombres poderosos para mantener viva la farsa. La palabra seducir connota sus poderes para influir en los demás. Y es que aquí te recalco una vez más la pregunta: ¿era Elizabeth una genio o era una villano? ¿Eran las dos cosas? ¿Por qué no se le cataloga de villanos a otros tantos estafadores de la industria científica, médica, corporativa, etcétera? ¿Por qué se toma a Elizabeth como un caso especial? Si tú te metes a YouTube encontrarás canales y canales que hablan sobre ella y sobre cómo las noticias en su momento la pintaban como alguien que no solamente cometió una farsa, sino que aparentemente hizo algo muy
muy malo. Manipular. ¿Pero a quién manipuló? No manipuló a la medicina, no manipuló a la ciencia, no manipuló el conocimiento. Ella actuó sobre los intereses de la industria científica privada. Hombres que deciden cuándo invertir. Y ella solamente supo qué encantos utilizar para convencer. Ahora, esto no la justifica de sus actos, ya que Elizabeth cometió muchísimos fraudes, delitos y atentó contra una ética primordial en el científico: dejar que los resultados comuniquen a sí mismo si estos son efectivos o no. Elizabeth Holmes se rodeó de gente que la adulaba, que no la cuestionaba. Se rodeó de gente que cayó también en el sistema que ella creó, en el que nadie podía cuestionarla, nadie podía comunicar resultados y nadie podía saber a ciencia cierta lo que estaba sucediendo con lo que pasaba. Ella entregaba resultados falsos y entregaba también especulaciones de ganancias falsas, además de hacerlo de una manera que resultó encantadora. Pero bueno, dime, ¿tú qué opinas? Déjame en los comentarios que te quiero leer. Elizabeth Holmes, genio, villano o las dos cosas en la ciencia. Suscríbete para más videos como este. Nos vemos muy pronto. Te mando un abrazo. Esto fue Bioliteraturas. Chao.